Muy buenos días. Vamos a dar comienzo entonces, en breves minutos, a la defensa oral de la tesis de maestría de Ingeniería Agrónoma Emilia Cejas. Es un privilegio, un honor y un gran día para nosotros que haya llegado a esta instancia en la cual Emilia va a poder defender su tesis. De parte del EPG estamos evidentemente todos muy contentos por eso. Como director del programa de maestría en producción vegetal de la escuela, quería agradecer particularmente a los miembros del jurado, el doctor Caviglia, la doctora Carrera y el doctor Ciampiti, por el tiempo dedicado a las correcciones de la tesis, las sugerencias, porque siempre la visión externa de expertos en el tema mejora el manuscrito, mejora el texto que luego queda en el repositorio digital de la Facultad de Agronomía. Les cuento brevemente que el procedimiento involucra que Emilia va a hacer la defensa de su tesis en 40 o 45 minutos aproximadamente, luego que solamente los miembros del jurado pueden realizar preguntas, no hay un tiempo límite para las preguntas, pueden hacer preguntas hasta que estén completamente satisfechos. A posteriori de eso, va a hacer un comentario, una pregunta a la directora de Emilia, la doctora Gambín, y vamos a ir dando por finalizada esta parte del proceso. Así que antes de que Emilia puedas arrancar con tu presentación PowerPoint, en la cual yo no voy a decir a propósito, ni estoy diciendo a propósito, ni tu comité, ni tu título, para que no lo digas en el minuto siguiente nuevamente vos. Ahora tenemos el honor también de contar con la participación del director de la Escuela para Graduados, Alberto Soriano, el doctor Madoni, que va a saludarnos en este día tan especial para vos y para todos nosotros, antes de que comiences. Bueno, buenos días. Como decía anteriormente, es una alegría estar acá hoy reunidos, todos los que están. Tengo vinculación afectiva con todos y verdaderamente con vos, Emilia, me alegra mucho que haya llegado a esta instancia. Recuerdo que tu proyecto lo empecé a mirar yo cuando era todavía director de la maestría de producción vegetal, así que particularmente, más allá de que tengo, entre comillas, cierta obligación de presenciar las tesis por la modalidad. Hay alguna reglamentación que exige que por lo menos una de las autoridades, y yo elijo en lo posible estar. Quería particularmente hoy escucharte porque sería la culminación de un camino que transitaste junto con tus directores, seguramente Brenda y Sebas y Batla, Diego, iba a decir el chino, pero voy a decir Diego, te acompañaron en este proceso y seguramente también Nacho, Coti y Octavio te habrán enriquecido el manuscrito, así que tenés que estar contenta que llegaste a esta instancia con tu manuscrito aprobado, disfrutar la presentación, sé que a veces los nervios juegan en contra, y más con esta modalidad, pero bueno, todos desearíamos estar presentes escuchándote, pero igualmente lo estamos en esta instancia. No me la quería perder, sinceramente, te vuelvo a repetir. Así que, y tampoco me quería perder ver todas estas caras de amigos todos juntos. Así que les agradezco, te agradezco en primer término a vos, Emilia, por haber elegido la escuela, como dijo Gustavo, y al programa de maestría de producción vegetal, a Brenda, a Sebas y a Diego por haberte acompañado, y a Nacho, a Constanza y a Octavio, que tan gentilmente siempre cuando los convocamos nos dan una mano y seguramente enriquecieron el manuscrito y van a enriquecer aún más con las preguntas que te hagan en la instancia de la defensa. Así que no los quiero ocupar más, agradecer a Carolina, que es un gran soporte en la escuela con todo este tipo de conectividad y hace posible que tantas defensas por año se están realizando, es increíble. Así que bueno, estamos muy contentos. Bueno, muchísima suerte, Emilia, no te ocupo más el tiempo. Gracias a todos. Gracias. Bueno, voy a presentar, me avisan cuando vean bien. Yo no los puedo ver, así que cualquier cosa me avisan, si se llega a trabar o algo. Te avisamos. Los escucho bien. Bueno, buen día a todos, gracias por esta oportunidad, estoy muy contenta. No presentó la pantalla todavía, Emilia, ¿eh? El PowerPoint. ¿No? No. A ver. ¿Pusiste presentar una ventana?
Sí, ahí me No, avisan poné si presentar. ahí pueden ver. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Ah, bien. Perfecto, ahora sí. Bueno, me avisan cualquier cosita. Sí. Bueno, me voy a poner el cronómetro. Apretá Hide para Bueno, que no se vea muchas gracias. el cartelito ese que... Sí, ahí Ahí está. está, ahí está. Gracias. Y para que voy a poner el pointer acá, por cualquier cosa. Bueno, muchas gracias. Voy a arrancar con la defensa de la tesis. Yo trabajé en sorgo principalmente. El título de la tesis es Interacción, fecha de siembra por largo de ciclo en el rendimiento del cultivo sorgo en la zona de núcleo de Argentina. Trabajé en conjunto con Brenda como directora, con Sebastián como codirector y Diego como consejero de estudios. Introducción. Sorgo en el mundo. Sorgo es uno de los cereales más importantes a nivel mundial, ocupa el 5º lugar, luego del maíz, el trigo, el arroz y la cebada. Se destina principalmente a consumo para ganado, pero también en algunas regiones del mundo se lo suele destinar para alimentación humana directamente o también para algunos insumos en la industria. Principalmente se lo siembra en áreas agroecológicas que se caracterizan por cierta escasez de precipitaciones, principalmente porque es un cultivo que presenta la característica de tolerante a ambientes extremos de elevadas temperaturas o también de déficit hídrico, y eso hace que sea un cultivo, una buena opción, digamos, para esos ambientes más inhóspitos. A su vez también es muy importante en términos de rotaciones agrícolas, es una buena opción también para incorporar en los sistemas productivos porque mejora muchísimo las condiciones físicas de los suelos y también aporta mucho carbono a la superficie del mismo. Acá la intención en este dibujo es mostrar cómo ha sido un poco la historia del cultivo de sorgo en nuestro país, en términos de superficie, hectáreas que se le ha destinado al mismo y rendimiento en kilogramos por hectáreas. Lo que podemos ver es que en la década del 70 el cultivo de sorgo presentó la máxima superficie, en el país se le destinó la máxima superficie, llegando a cerca de 2,5 millones de hectáreas, y después ya en la década de los 80 esa superficie comenzó a bajar con el ingreso de principalmente del cultivo de soja a nuestros sistemas productivos. Y ya desde la década de los 90 en adelante, las hectáreas que se destinan al mismo están por debajo del 1.000.000. Actualmente rondan en 700.000 hectáreas. A su vez, en términos de rendimiento de kilogramos por hectárea, los puntos negros son lo que podemos observar es que a través de los años se ha ido incrementando esos kilogramos por hectárea producidos. Sin embargo, se observan ciertos periodos de estancamiento que coinciden también con la llegada del cultivo de soja a nuestros sistemas productivos y otras tecnologías como la biotecnología que ha favorecido a cultivos, a maíz principalmente y el cultivo de soja. Lo que vemos es que en los últimos años el rendimiento de sorgo está bastante estancado en nuestro país. La media nacional actualmente ronda en 4.700 kilos por hectárea, y eso tiene que ver porque se ha destinado o se ha corrido un poco la producción del cultivo de sorgo en Argentina hacia ambientes con menos potencial de rendimiento, sumado a que es un cultivo que los productores lo suelen sembrar muchas veces con un nivel de tecnología de bajo a medio en términos de cantidad de fertilizante que le aplican, control de plagas, y a su vez también hay evidencias de que la ganancia genética a través de los años es un poco menor en comparación con otros cultivos como maíz. Todo esto refuerza la necesidad de mejorar las prácticas de manejo y la incorporación de tecnología en el cultivo. En esta gráfica lo que podemos ver es el nivel de producción de un cultivo en un lote específico, donde tenemos el rendimiento máximo que se puede lograr o potencial, el cual está determinado por factores definitorios como es la radiación, la temperatura y genotipo principalmente. Y para sorgo, en esta zona,
se obtienen rendimientos de 13 toneladas por hectárea. Ya un nivel menor de rendimiento es el alcanzable por el productor, el cual está dado por factores limitantes como es agua y nutrientes principalmente, y para nuestra zona ronda en 6 toneladas por hectárea. Y finalmente el rendimiento logrado, que está determinado por factores reductores, ya cuando tenemos en nuestros lotes presencia de malezas, enfermedades, plagas, esos rendimientos caen y se logran aproximadamente 3 toneladas por hectárea. Eso determina que actualmente hay una brecha muy importante de rendimiento entre el rendimiento logrado y el alcanzable por el productor, o el logrado y el potencial que se podría obtener en esos sitios. Y eso está principalmente explicado por este bajo a medio nivel de tecnología. En esta tesis, principalmente me voy a enfocar en el rendimiento potencial, haciendo un poco de foco en algunos factores que lo definen, como es el agua, la selección del genotipo, el impacto de la radiación y la temperatura. El conocimiento sobre el cultivo debe mejorar para reducir las brechas de rendimiento entre el potencial y el actualmente alcanzado. Tanto la fecha de siembra y el genotipo son prácticas que definen el potencial de rendimiento. Acá lo que podemos ver es un gráfico para nuestra región, cómo es la marcha de la temperatura en negro, la línea negra, y la radiación solar, la línea naranja, a lo largo del año, y con estos paneles grises está representado la etapa más invernal con presencia de heladas. La fecha de siembra es una práctica de manejo muy importante y básica en términos productivos, que lo que busca es ubicar el crecimiento del cultivo en las mejores condiciones para minimizar los riesgos de heladas, tanto heladas tempranas al final del ciclo del cultivo como tardías al inicio del mismo. Y así también en sorgo es muy crítico al momento de implantar la temperatura en el suelo. Es una especie que precisa un poco más de temperatura si se lo compara con maíz para garantizar que tenga una germinación y una emergencia uniforme. Eso actualmente hace que el sorgo en nuestro país se está sembrando a partir de la segunda, en esta región del país, en la segunda quincena de octubre. Y a su vez, la fecha de siembra también busca ubicar los periodos críticos del cultivo, como la antesis en este caso, en las mejores condiciones hídricas y en términos de radiación y temperatura. En ese sentido, en nuestro país contamos con, en el mercado de semilla, digamos, encontramos con una gran variabilidad de genotipos de distintos ciclos, cortos, medios y largos, que varían en los días a floración entre 60, 90, 100 días, y actualmente la recomendación está principalmente dada por el largo del ciclo, y a su vez se busca también estabilidad en el rendimiento. Entonces, las recomendaciones actuales promueven, digamos, que el sorgo se siembre tempranamente cuando son ciclos un poco más largos, y a medida que se atrasa la fecha de siembra se debería optar por genotipos de ciclo más cortos. Sin embargo, no se conoce bien cuál es el ambiente hídrico y en términos de radiación y temperatura que explora la antesis. Sabemos que es muy importante tratar de evitar el mes de enero, que es un mes de máxima demanda ambiental y a su vez alta probabilidad de déficit hídrico. Entonces, la estrategia de manejo de selección de genotipo y fecha de siembra buscaría ubicar la antesis durante el mes de diciembre o durante el mes de febrero. Entonces, para el cultivo de sorgo existe una diversidad muy importante a lo largo del ciclo y no hay un claro entendimiento de qué ciclo es ideal para diferentes fechas de siembra. De esta manera, el primer objetivo de la tesis fue evaluar la respuesta en fenología, rendimiento y sus componentes numéricos, número y peso de grano, y fisiológicos, biomasa en madurez e índice de cosecha,
de genotipos comerciales de sorgo de ciclo corto, intermedio y largo en diferentes fechas de siembra. Y la hipótesis establece que los ciclos más largos o intermedios maximizan el rendimiento en fechas tempranas, principalmente octubre, debido a una mayor producción de biomasa madurez, mientras que los ciclos cortos lo hacen en fechas tardías de diciembre, dado por un mayor índice de cosecha. Y las fechas de siembra de noviembre no son las óptimas para ningún largo de ciclo del cultivo. A su vez, nuestros sistemas productivos en el país típicamente sembramos en condiciones de secano y sabemos que el rendimiento de los cultivos en secano es muy afectado por las variaciones interanuales en las precipitaciones. En esta gráfica la intención es mostrar los milímetros acumulados entre el periodo de noviembre y abril, que es donde se ubica la estación de crecimiento del cultivo, a lo largo de los años para lo que fue Zavalla. Y lo que vemos acá es una variación en las precipitaciones muy importantes año a año, que es un desafío importante tratar de minimizar el impacto de esa variación interanual. Lo que vemos en rojo, la línea representa la media histórica de esas precipitaciones. Nuestra región, las Pampas, por decirlo de alguna manera, está influenciado por un fenómeno que es conocido como el Niño Oscilación Sur o fenómeno ENSO también, que modifica o impacta en el régimen de precipitaciones, en su distribución y la frecuencia. De esa manera, hay años que estamos influenciados por ondas de mayor calor, y eso implica que se determinen años que son conocidos como años niño, en donde el nivel de precipitaciones está por sobre la media histórica. Otros años no hay un patrón tan marcado en términos de las temperaturas sobre el Pacífico y son conocidos como años neutros, y esos años tienen precipitaciones parecidas a la media histórica o levemente por debajo. Y años niña son años en donde se caracteriza por eventos más fríos y presentan un déficit de precipitaciones. Se encuentra bastante por debajo de la media histórica. Hay evidencias de que el fenómeno ENSO impacta sobre los rendimientos de diversos cultivos y el sorgo está incluido dentro de los cultivos que hay ciertas evidencias. Actualmente no es claro cómo el tipo de año puede interactuar con el largo del ciclo y la fecha de siembra. Conocer el impacto de la variabilidad interanual de precipitaciones sobre prácticas de manejo es de mucha utilidad para la toma de decisiones. En este sentido, la utilización de modelos de simulación permiten explorar múltiples combinaciones de genotipo, manejo y ambiente. En este caso, genotipo en esta tesis está abordado por diferentes largos de ciclo, manejo haciendo foco en lo que es fecha de siembra y ambiente lo sumamos también haciendo foco en la variabilidad de las precipitaciones. Estos modelos ayudan a la toma de decisiones y a generar información para definir cuál es la mejor fecha de siembra, por ejemplo, o los niveles de fertilización, o a largo plazo se pueden hacer también impactos en las rotaciones y demás. En sorgo existe un modelo que está muy desarrollado, que se llama APSIM, que tiene una fuerte base ecofisiológica que simula el fenotipo a partir de procesos de crecimiento y desarrollo principalmente. De esta manera, el segundo objetivo de la tesis fue explorar el impacto de la clasificación de tipo de año, niño, neutro o niña, sobre la fenología, el rendimiento, la biomasa en madurez e índice de cosecha, de genotipos de sorgo de diferente ciclo en diferentes fechas de siembra, usando el modelo de simulación APSIM. Y la hipótesis establece que en años con buena disponibilidad hídrica en etapas tempranas del cultivo o clasificados como niño o neutro, esos máximos rendimientos se alcanzan con ciclos largos en fechas tempranas de octubre, mientras que en años con una disponibilidad hídrica deficiente o clasificados como niña, los máximos rendimientos se alcanzan
con ciclos cortos en fechas de siembra más tardías de diciembre. Materiales y métodos. Esta tesis se abordó por medio de dos metodologías principalmente, una metodología in situ que le llamamos, que fueron experimentos a campo, y otra metodología in silico que fueron a través de las simulaciones obteniendo datos simulados de las mismas. Los experimentos a campo se llevaron adelante en 2 años, que llamaremos año 1 y año 2 de ahora en adelante, que fue en la campaña 2015 y 2016 el primer año y 2016-2017 el segundo año. Los ensayos se llevaron a cabo en la estación experimental de Bayer, en Fontezuela, Pergamino. El diseño del ensayo fue un diseño en bloque completo aleatorizado, en parcelas divididas, siendo la fecha de siembra la parcela principal y los genotipos la subparcela. Se hicieron 3 repeticiones y a su vez cada unidad experimental contó de 4 surcos por 5 metros de largo, sembrado a 52 centímetros de espaciamiento. Los tratamientos fueron fecha de siembra y genotipo. Las fechas de siembra fueron seleccionadas en función de fechas de siembra que son más comunes, digamos, en nuestra región y se clasificaron en tempranas, intermedias y tardías. En ambos años se apuntó en fechas tempranas a tratar de sembrar a mediados del mes de octubre, en fechas intermedias a mediados del mes de noviembre y en fechas tardías a mediados del mes de diciembre. Y los genotipos eran materiales comerciales que se encontraban en el mercado disponibles, digamos, que representan distintos segmentos, genotipos de ciclo corto, intermedio y largo, y se eligieron 9 genotipos provenientes de distintas empresas, de Advanta, Dow y Bayer. Las variables que se tomaron y luego se analizaron tienen que ver con variables meteorológicas, que fue temperatura del aire máxima y mínima, precipitaciones, radiación solar incidente. Y en términos de variables fenotípicas, se evaluó el día de la antesis y de la madurez y a partir de allí se estimó el tiempo, la duración del periodo siembra-antesis y antesis a madurez. También se evaluó rendimiento y sus componentes numéricos, número de grano y peso de 1000 granos. Y el segundo año se incorporaron algunas evaluaciones que tienen que ver con evaluación de biomasa por unidad de superficie, a madurez fisiológica, tasa del crecimiento del cultivo en periodo crítico e índice de cosecha. Solo para la segunda campaña de experimentos. Los datos se analizaron por medio de ANOVA, usando modelos lineales de efectos mixtos, se usó el software de Infostat y a su vez se evaluó el grado de asociación entre variables por medio de regresión lineal. Y los datos simulados provienen de Apsin, de un software que hay libre, digamos, en donde se simularon ciertas variables desde el año 84 al 2018. Bueno, como les comentaba, es un software libre, gratuito, al que cualquier persona puede acceder. El mismo fue validado, que esto es muy importante para nuestra región central en Argentina, y ya contamos con los coeficientes genotípicos de genotipos de ciclo corto, intermedio y largo de la empresa Advanta principalmente. La serie de suelo fue la de Pergamino, la que se ingresó al sistema. Las condiciones iniciales se estableció un 50% de agua útil disponible a la siembra, 18 plantas por metro cuadrado como densidad, y se aplicó 300 kilogramos de N por hectárea. A su vez, se construyeron bases de datos diarios climáticos históricas para el periodo de 1984 al 2018. Y todos esos años fueron clasificados en sus fases ENSO, en niño, niña o neutro, según la metodología descrita en Podestá, en 1999. Lo que se simuló y tomamos como tratamiento fue fechas de siembra, genotipos y tipos de año. Fechas de siembra, lo mismo, se buscaron fechas de siembra tempranas, intermedias y tardías, yendo desde el 1 de octubre al 1 de enero cada 15 días.
Entonces las fechas tempranas fueron las de octubre principalmente, las intermedias desde el 1 de noviembre al 1 de diciembre y las tardías del 15 de diciembre al 1 de enero. 3 genotipos de ciclo corto, intermedio y largo, y los tipos de años, bueno, se clasificaron en niño, neutro, niña, y se obtuvieron 11 años que fueron determinados como niño, 11 como niña y 13 como neutros. Los outputs o variables que salieron de las simulaciones tienen que ver con la duración de siembra antesis, la duración de antesis a madurez, rendimiento, biomasa por unidad de superficie de madurez fisiológica e índice de cosecha. Y los datos también se analizaron usando modelos lineales en InfoStat y se evaluó el grado de asociación entre algunas variables también por medio de regresión lineal. Resultados. Lo primero que se hizo fue entender cómo había sido en términos climáticos las dos campañas en donde tuvimos los ensayos a campo. En este gráfico lo que podemos ver es la marcha de la radiación solar en valores medios en el mes y las precipitaciones acumuladas en el mes con las barras, para el año 1 de experimentación y para el año 2. Y arriba lo que vemos representado es el largo del ciclo del genotipo más largo cuando se lo siembra en fechas de octubre, de noviembre y de diciembre. Lo que observamos es que la marcha de la radiación comenzó a aumentar sus valores, llegando a la máxima radiación en los meses de diciembre, enero y febrero, alrededor de 25 megajoules por metro cuadrado por día, y ya luego de ahí comenzó a bajar. Los 2 años tuvo el mismo comportamiento. La principal diferencia radicó en el mes de febrero, en el año 2, en donde el segundo año tuvo un menor nivel de radiación, estando más cerca de los 20 megajoules. Y en términos de precipitaciones, el primer año se acumuló en el ciclo del cultivo alrededor de 800 milímetros y el segundo año alrededor de 1300. Y las diferencias principales estuvieron en la distribución de las mismas, siendo que el segundo año la principal acumulación estuvo durante el mes de diciembre y enero. Y en el primer año, el mes de febrero, fue un año que presentó un buen régimen de precipitaciones. Y a su vez, en términos de temperatura, acá podemos ver las temperaturas mínimas y máximas a lo largo de los meses en el año 1 y 2 de experimentación, y acá arriba lo mismo, la representación del largo de ciclo para las 3 fechas de siembra. Lo que se observa es que las temperaturas fueron aumentando, llegando a sus valores máximos en verano, diciembre, enero y febrero principalmente, y ya comenzaron a bajar y a cesar ya a partir de marzo. Y lo que se observó es que en el año 2 principalmente hubo varios días en donde las temperaturas fueron elevadas y estuvieron por sobre los 35 grados centígrados. Bueno, ¿cómo impactó la elección del genotipo y la fecha de siembra sobre las diferentes variables? Lo primero que vamos a ver es el impacto en la fenología. En estas tablas lo que tenemos son distintos factores o combinaciones de ellos, en donde en términos porcentuales explicamos cuánto explica cada uno de estos factores o sus combinaciones a la variación en este caso, la duración de siembra antesis o la duración de antesis a madurez fisiológica, tanto para datos de campo como para datos simulados. En ambos casos lo que se observa es que tanto la fecha de siembra como el genotipo son los dos factores que principalmente explicaron las variaciones en la duración de siembra antesis, con un 45% y 37%, y a su vez se detectaron algunas interacciones como fecha de siembra por genotipo. A su vez, también la duración de antesis a madurez fisiológica estuvo impactada también por estos dos factores, por la interacción, y a su vez el año fue muy importante para esta variable. Y en datos simulados se observa algo muy parecido. La variabilidad en la duración de siembra antesis se explicó principalmente por fecha de siembra y genotipo, y a su vez se detectó una interacción con el tipo de año.
y lo mismo para el llenado. Así lo que podemos ver es cómo fue la duración en días de siembra antesis a través del retraso en la fecha de siembra para un grupo de genotipos de ciclo largo, un grupo de genotipos de ciclo intermedio y un grupo de genotipos de ciclo corto, en la parte inferior del gráfico. Lo que se observa es que a medida que se retrasó la fecha de siembra, los días de siembra a antesis se vieron reducidos, disminuyeron para todos los genotipos. A su vez, se observó que los genotipos de ciclo largo tuvieron en promedio floraciones alrededor de los 87 días más o menos, los genotipos intermedios alrededor de los 80 días y los genotipos de ciclo más corto alrededor de los 76 días. Cuando vamos a los datos simulados, acá lo que vemos es la duración de siembra antesis en día en función de las 7 fechas de siembra, desde el 1 de octubre al 1 de enero, para los genotipos de ciclo largo, de ciclo intermedio y de ciclo corto. Y en la figura de abajo vemos la duración del llenado, en días, lo mismo, a través de las 7 fechas de siembra. De la duración de la siembra a la antesis, lo que observamos es que a medida que se atrasó la fecha de siembra, los días de siembra a antesis se redujeron, a excepción de la última fecha de siembra, la del 1 de enero, en donde se observó un leve aumento de ese periodo del cultivo. Y en términos de llenado, lo que se observó es el opuesto. A medida que se atrasó la fecha de siembra, la duración del llenado se incrementó hasta fechas del 1 de diciembre y ya a partir del 15 de diciembre se observa una respuesta diferencial, digamos, entre los genotipos. Tanto los genotipos de ciclo largo como los de ciclo intermedio redujeron la duración del llenado, mientras que los genotipos de ciclo corto lo continuaron extendiendo. Y ya para fechas del 1 de enero, los 3 genotipos acortaron dicho periodo. Bueno, en función con lo que veíamos hoy de la importancia de la elección de la fecha de siembra y el largo de ciclo para ubicar periodos críticos de los cultivos en condiciones de buena disponibilidad hídrica y en términos de radiación y temperatura, lo que hicimos es tratar de entender para las distintas estrategias de manejo en qué momento se ubicaba la antesis, que en el gráfico está representada con símbolos llenos, negros, y la madurez fisiológica, que está representada con símbolos vacíos o blancos. Acá lo que vemos son las 3 fechas de siembra de los ensayos de campo para el año 1 de experimentación y el año 2, a través de los meses del año, en realidad del verano, donde pudo haber caído la antesis o la madurez. Lo que vemos es que en las fechas de siembra de octubre, en ambos años, la antesis cayó principalmente en la segunda quincena de enero, para los 3 genotipos. Mientras que en fechas de siembra de noviembre, la antesis cayó a finales de enero y hasta mediados de febrero, y ya para fechas de siembra de diciembre, esa antesis ya se corrió para la segunda quincena de febrero y marzo, el segundo año. Y a su vez, la madurez fisiológica para las fechas más tempranas comenzó a mediados de febrero aproximadamente y se extendió hasta mayo, a medida que se fue atrasando la fecha de siembra. Y cuando vimos los ensayos, los datos provenientes de las simulaciones, se observa un patrón muy similar. Acá tenemos las 7 fechas de siembra desde el 1 de octubre al 1 de enero. Y lo que vimos es que las fechas de siembra más tempranas del 1 de octubre y del 15 de octubre ubicaron la antesis principalmente en enero. Mientras que ya fechas de siembra comprendidas entre el 1 de noviembre y 1 de diciembre lograron ubicar la antesis ya principalmente en febrero, algunas en finales de enero, principios de marzo.
y ya fechas de siembra más tardías, del 15 de diciembre y 1 de enero, ubicaron dicho momento ya en el mes de marzo principalmente. Y la madurez se observa lo mismo, que comienza a fines de febrero en las fechas más tempranas y se va corriendo hasta mediados de mayo en las fechas más tardías, en donde acá tienden a unificarse para los 3 largos de ciclo. ¿Qué pasó en términos de rendimiento? Voy a tomar un poquito de agua. Acá lo que se puede observar es cuánto explicó la fecha de siembra, el genotipo, el año y las distintas interacciones a la variación en el rendimiento en términos porcentuales, tanto para datos de campo como para datos simulados. Lo que se observó es que tanto la fecha de siembra como el genotipo y su interacción fueron los principales factores que explicaron variaciones en el rendimiento, principalmente genotipo en los ensayos de campo. Mientras que en los ensayos simulados se observó lo mismo, pero tiene más relevancia la fecha de siembra. A su vez, se observó en los experimentos simulados, en los datos simulados, perdón, una interacción entre la fecha de siembra y el tipo de año. Y no se observó ninguna interacción entre el genotipo y el tipo de año. ¿Cómo varió ese rendimiento? Acá lo que podemos ver en esta gráfica es el rendimiento en kilogramos por hectárea en función de las fechas de siembra para un grupo de genotipos de ciclo largo, un grupo de genotipos de ciclo intermedio y un grupo de genotipos de ciclo corto. Lo que se observa acá es la interacción entre el largo del ciclo y la fecha de siembra, y lo que se logró ver es que para los genotipos de ciclo largo, las fechas de siembra más tempranas de octubre y de noviembre lograron maximizar los rendimientos, mientras que fechas de siembra más tardías provocaron una reducción muy importante del mismo, más de un 50%. Mientras que los genotipos de ciclo intermedio maximizaron su rendimiento en fechas de siembra de noviembre, presentando rendimientos menores en fechas de octubre y de diciembre. Y finalmente los ciclos cortos maximizaron el rendimiento en fechas un poquito más tardías de noviembre y de diciembre, presentando los menores valores en octubre. Pero se observa una mayor estabilidad, digamos, de estos genotipos a través de las fechas de siembra. A su vez, cuando uno ve el conjunto de datos completo, digamos, lo que se logra ver es que el rendimiento se maximizó en fechas de noviembre a través de todos los genotipos, seguido por fechas de octubre y finalmente las de diciembre. Y los ciclos intermedios fueron los que presentaron mayores rendimientos, luego los ciclos cortos y finalmente los ciclos largos. En las simulaciones, acá lo que podemos ver es la interacción de largo de ciclos largos, intermedios y ciclos cortos con las 7 fechas de siembra en términos de rendimientos de kilogramos por hectárea. Lo que se observa es que existe un rango de fechas importante, amplio, entre el 15 de octubre y 1 de diciembre, en donde esos rendimientos son muy buenos y se logran maximizar en las distintas combinaciones de fecha de siembra con largo de ciclo, y ya fechas de siembra más tempranas del 1 de octubre o más tardías del 15 de diciembre y principalmente el 1 de enero reducen esos rendimientos. A su vez, se observa que los ciclos cortos en casi todas las combinaciones fueron los que presentaron los mayores rendimientos, seguido por los ciclos intermedios y finalmente los cortos. Y lo que se observó también es que con el atraso en la fecha de siembra, los ciclos cortos presentaron una estabilidad mayor comparadas con los ciclos intermedios y largos, que en las fechas de siembra más tardías presentaron una caída muy importante de los rendimientos. Sin embargo, la fecha del 1 de enero en ninguno de los casos es una buena opción, digamos, para esta zona.
Bueno, ¿cómo afectó el tipo de año al rendimiento? Acá lo que podemos ver es el rendimiento en kilogramos por hectárea en función de las 7 fechas de siembra para los años que fueron clasificados como años niños, o sea, con un nivel de precipitaciones mayor, en años neutro, con un nivel de precipitación parecido a la media histórica, y años niña, con un nivel de precipitación menor o años más secos conocidos normalmente. Lo que se observó es que en años con buena disponibilidad hídrica, años llamados niño, las fechas de siembra tempranas, comprendidas entre el 1 de octubre y el 1 de noviembre, fueron las que principalmente maximizaron el rendimiento. Y luego, a partir de ahí, ya el mismo comenzó a decaer. Mientras que en años clasificados como neutro o niña, los máximos rendimientos estuvieron comprendidos entre el 1 de noviembre y fechas del 1 de diciembre en ambos casos. A través de todos los años se observó que fechas del 15 de diciembre y del 1 de enero reducen los rendimientos independientemente del tipo de año explorado, del ambiente hídrico explorado. Bueno, a su vez se estudió el rendimiento y sus componentes numéricos y fisiológicos. Acá vemos los componentes numéricos, que son número de granos por metro cuadrado y peso de 1000 granos, y lo que se observó es cuánto impactó o cuánto explicó la fecha de siembra, el genotipo y la interacción principalmente a la variación en el número de granos por metros cuadrados. Y vemos que fueron los 3 factores principales que explicaron dicha variabilidad. A su vez, se observó también que el peso de 1000 granos estuvo principalmente explicado, impactada por una componente más bien genotípica y no se observan grandes modificaciones dadas por la fecha de siembra, por ejemplo. Así, lo que vimos es que el número de granos por metro cuadrado, ante el retraso en la fecha de siembra, presentó una interacción y un comportamiento muy similar a lo que se observó en el rendimiento. Acá arriba tenemos los ciclos largos, en el cuadrante medio los ciclos intermedios y en el cuadrante de abajo los ciclos cortos. Lo que se vio es que el número de granos en los ciclos largos se maximizó en fechas de siembra de octubre y noviembre, y en fechas de diciembre se redujo drásticamente, digamos. Mientras que el número de granos para ciclos intermedios fue máximo en fechas de siembra de noviembre principalmente, y en ciclos cortos en fechas de siembra más tardías de noviembre y de diciembre. A través de todos los tratamientos también se observó que el máximo número de granos se obtuvo en fechas de siembra de noviembre, seguido por las de octubre y finalmente las fechas de siembra de diciembre, y los ciclos intermedios fueron los que presentaron mayor número de granos, luego los cortos y finalmente los ciclos largos. Y a su vez estas tendencias, como ven, son muy parecidas a lo que vimos en rendimiento, y eso tiene que ver porque se vio que variaciones en el rendimiento estuvieron explicadas principalmente por variaciones en el número de granos. Yendo a los componentes fisiológicos del rendimiento, que es la biomasa madurez fisiológica y el índice de cosecha, lo que hicimos acá es ver la relación entre el rendimiento y ambos componentes, biomasa madurez e índice de cosecha. Y lo que se observó tanto en experimentos a campo como en los datos simulados es que el índice de cosecha fue el que presentó una mayor asociación con el rendimiento en comparación con la biomasa, la cual tuvo una menor asociación. Y en los datos de campo se observa que hay una mayor dispersión de los datos. En los datos simulados se observa que ajustan más a la recta, sin embargo, se mantuvo la misma tendencia, en donde el índice de cosecha fue quien más se asoció al rendimiento y la biomasa en menor proporción, menor magnitud. ¿Cómo varió esa biomasa? Lo que podemos ver acá es cómo, cuánto explicó la fecha de siembra, el genotipo y su interacción a la biomasa, tanto en experimentos de campo como en simulados. En ambos casos, en los experimentos de campo,
fueron los 3 factores que principalmente explicaron las variaciones, dada principalmente el genotipo, mientras que en los datos simulados también se observó que el tipo de año fue relevante, digamos, explicó en parte los cambios en la biomasa final acumulada. Lo que se observó a través de los tratamientos es que la biomasa a madurez fue máxima en fechas de siembra más tempranas y a medida que se atrasó la fecha de siembra se redujo. Y los ciclos largos presentaron mayor producción de biomasa, luego los ciclos intermedios y finalmente los ciclos cortos. Y lo que vimos con el índice de cosecha, lo que podemos ver acá es que tanto la fecha de siembra como el genotipo fueron los 2 factores que principalmente explicaron variaciones en el índice de cosecha, en los datos de campo, y lo mismo se observó con los datos simulados, que a su vez se logró detectar una interacción entre fecha de siembra y genotipo que no se logró detectar en los ensayos de campo, que es la que vemos acá, en donde vemos para las 7 fechas de siembra, desde el 1 de octubre al 1 de enero, cómo fue la interacción con el largo del ciclo. Y lo que se observa es que los índices de cosecha principalmente fueron altos en un rango importante de fechas de siembra y cayeron en las fechas más tardías de diciembre, del 15 de diciembre y del 1 de enero muy marcadamente, y en las fechas más tempranas. A su vez se observa que los ciclos cortos a través de todas las fechas de siembra fueron los que presentaron mayores índices de cosecha y que ante el atraso de la fecha de siembra fueron los que menos lo redujeron, digamos. Conclusiones. Existe una importante interacción entre la fecha de siembra y el largo del ciclo del genotipo sobre el rendimiento del cultivo de sorgo, por lo que ambas prácticas deben ser definidas en conjunto. A su vez, los genotipos de ciclo largo deberían ser sembrados en fechas más tempranas, de octubre y noviembre, los ciclos intermedios en fechas de siembra de noviembre y los ciclos cortos en fechas de siembra más tardías de diciembre. Todas estas combinaciones de fecha de siembra y ciclo, algunas de estas combinaciones, perdón, logran ubicar el periodo crítico del cultivo mayormente durante el mes de febrero. De esa manera se maximiza el número de granos por metro cuadrado. Las mismas aseguran además un periodo de llenado sin interrupción dada por bajas temperaturas al final del periodo, lo cual favorece el índice de cosecha. A su vez, fechas de siembra de enero no serían una buena opción o recomendadas para la zona, dado que aumentan la probabilidad de interrupción del llenado por bajas temperaturas al final del mismo y a su vez reducen el índice de cosecha. En caso de tener que sembrar tardíamente por alguna razón, se deberían optar por materiales de ciclo corto. La variación interanual de las precipitaciones impacta principalmente en la elección de la fecha de siembra, que maximiza los rendimientos. En años niño debería optarse por fechas de siembras más tempranas de octubre, en años niño neutro deberían elegirse fechas de siembra un poco más tardías desde noviembre a principios de diciembre. Y finalmente, la presente tesis generó información que contribuyó a la toma de decisiones de manejo del cultivo de sorgo en la región central de Argentina. La correcta elección de la fecha de siembra y el largo del ciclo contribuyen a reducir la brecha entre el rendimiento potencial y el alcanzado por el productor. De esta manera, yendo al contraste de hipótesis, la primera establecía que los ciclos largos o intermedios maximizan el rendimiento en fechas tempranas de octubre debido a una mayor producción de biomasa madurez, mientras que los ciclos cortos lo hacen en fechas tardías de diciembre, dado por un mayor índice de cosecha. Y a su vez que las fechas de siembra de noviembre no son las óptimas para ningún largo de ciclo del cultivo. Esta hipótesis se acepta parcialmente, dado que se logró constatar, pero, por ejemplo, los ciclos intermedios lograron maximizar el rendimiento en fechas de siembra intermedias de noviembre, que fueron las fechas de siembra que permitieron optimizar la producción de biomasa y de índice de cosecha y permitieron los máximos rendimientos a través de los tratamientos.
Y la segunda hipótesis establecía que en años con buena disponibilidad hídrica, en etapas tempranas del cultivo o clasificados como niño neutro, los máximos rendimientos se alcanzan con ciclos largos en fechas tempranas de octubre, mientras que en años con disponibilidad hídrica deficiente o clasificados como niña, esos rendimientos se maximizan, los máximos rendimientos se alcanzan con ciclos cortos en fechas más tardías de diciembre. Y lo que se observó es que esta hipótesis se acepta parcialmente porque parte de la misma es cierta, pero no se detectó ninguna interacción entre el tipo de año y el genotipo, con lo cual se observó que el tipo de año sí afectó a la decisión, digamos, de la fecha de siembra, pero no a la elección del genotipo. Algunas publicaciones que salieron de la tesis tienen que ver con, bueno, un manuscrito que se aprobó este año, en el 2021, en In Silico Plants, en trabajo con Ana Carcedo y con Brenda principalmente. Luego se pudieron mostrar los datos también en una revista técnica de APRESID en el invierno del año pasado, en julio del 2020, también en conjunto con Ana Carcedo, con Sebas y con Brenda. Y también se presentaron partes de estos datos, los obtenidos del primer año de ensayos, en el Congreso de Fisiología Vegetal que se hizo en aquel momento en Corrientes. Y agradecimientos principalmente, bueno, a mi comité en su totalidad, pero quiero destacar la ayuda principal de Brenda en todos estos años, que me ayudó muchísimo a poder concluir con mi tesis, y Sebas, que fue mi gran aliado dentro de la empresa para facilitarme y hacerme todas las gestiones para que yo pueda estudiar un posgrado. Así que bueno, gracias a ellos dos, a la gente de la empresa que me ayudó a llevar adelante los ensayos, a tomar datos y demás, que me ayudaron muchísimo, y a mi familia, por supuesto, que son los que siempre están. Muchas gracias. Gracias, Emilia. Espero que nos estés escuchando. Ahora, después de tu presentación, vamos a dar lugar al inicio de la ronda de preguntas por parte de los jurados. Así que, como no están en la presencialidad, no pueden mirarse las caras unos a otros en este momento, como para decir quién empieza, empiezo yo, empezás vos. Así que simplemente, Nacho, Octavio, Coti, ¿alguno arranque? Yo me retiro, chicos. Emilia, te felicito, me encantó la tesis. Gracias. Y bueno, trabajen en el dictamen, disculpen, Tengan todos un excelente día. Un beso grande a todos. A cuidarse. Chao. Bueno, no creo que habíamos quedado que arrancaba Nacho por si se presentaba alguna dificultad en la conexión, ¿no? Perfecto. Bueno, Emilia, primero que todo, no sé, ¿me escuchás bien? Sí. Sí. Ok. Estoy con la otra computadora, así que estoy improvisando, sin headset, sin nada, así que quizás escuchás ruido de fondo, pájaros o... No, está perfecto, se escucha nada bárbaro. Nada grave. Bueno, primero que todo, excelente el trabajo. La verdad que muchas de las cosas que hay que empezar a hacer son, o sea, empezar a agregar la data de campo con la parte de modelo de simulación, pero no específicamente por el hecho de modelo de simulación en sí mismo, sino por la idea de tratar de llevar toda la data que uno genera en forma más cercana al productor, ¿no? O sea, porque termina pasando que en muchos casos se genera mucha información que no se termina traduciendo en ninguna práctica de manejo, ninguna herramienta útil. Y eso es algo que ocurre en todas partes del mundo, así que no... Primero, en ese sentido, creo que también para Brenda seguro, porque siempre hay un poco de granito de arena en cada uno. Eso me pareció que la idea es buena y muy buena, o sea, muy válida, así que bueno, te felicito por la ejecución así también de llevarla a cabo. Sé lo que significa hacer un poco de todo porque yo hice mi maestría también trabajando al mismo tiempo, o sea que no es sí, fácil. No es tan fácil, así que yo entiendo eso, así que
te felicito por eso, por terminarla y por querer capacitarte. Eso es la verdad que es muy importante. Gracias. Por ahí para empezar, y quizás podemos ir alrededor, pero quizás si querés, una de las preguntas que tenía, al menos que me parecían a mí más importantes, es esta idea de, si querés decirnos un poco, más de mi lado también, entender un poco mejor, la fecha de siembra de sorgo en Argentina y tratando de pensar, comparando cuál podría ser un mensaje diferente que uno puede pensar, ¿no? En darle a un productor o a un breeder a partir de tu investigación. Quizás si nos resumís qué fue eso que encontraste, que vos decís, bueno, antes la fecha de siembras era en este momento, a partir de este trabajo uno podría empezar a mirar, si querés, eso, aunque sea cortito, me parece importante Sí. dejarlo bien claro. Sí, yo lo que he visto, Ignacio, en los sistemas productivos, al menos de esta región, es que el productor, una vez que culmina con las fechas de siembra de maíz más temprano, inmediatamente quiere avanzar muchas veces con la siembra del cultivo de sorgo, y un poco por uso y costumbre se viene dando esa práctica de sembrar el sorgo en octubre. Se suelen elegir los genotipos más largos, pero la verdad es que no se sabía bien en qué momento estaba cayendo esa floración que tanto tenemos que cuidar, que caiga en un buen ambiente. Y bueno, y principalmente por uso y costumbre se venía dando de esa manera. Los ciclos cortos son una buena alternativa que hoy están comercialmente, digamos, y que se optan por sembrar, pero sí está menos explorado. Yo creo que son muy pocas las siembras que los productores hacen con fechas tardías, principalmente porque sorgo, bueno, es un cultivo que no tiene protección contra insectos, es muy difícil el manejo, entonces cuando uno ubica la siembra por ahí en momentos más tardíos, corre otros riesgos también, ¿no? La incidencia de plagas es un factor muy importante que te puede reducir drásticamente los rendimientos. Entonces yo creo que a partir de esta tesis, un mensaje que es muy importante es primero desmitificar que noviembre por ahí no es un mes para sembrar sorgo, se demostró que es un mes en donde los rendimientos son realmente muy buenos, para los 3 largos de ciclo, con lo cual es una buena opción. Y a su vez también saber que en fechas de siembra más tardías, que puede que en algún momento se pueda llegar a necesitar, o algún productor por el sistema de rotación y demás que tenga, lo necesite, en ese caso debe optar sí o sí por ciclos más cortos, porque la pérdida en el rendimiento con ciclos más intermedios y más largos es realmente muy importante. Así que yo creo que es principal eso, un poco desmitificar de que en esta zona octubre es la mejor opción y que noviembre es un gran mes para sembrar el cultivo de sorgo, y en caso de querer retrasar la fecha de siembra, mandatoriamente habría que ir o lo mejor sería ir por un ciclo corto para evitar máximos problemas, ¿no? Quizás 2 preguntas cortitas y ya después sigo la ronda. Me parece, si querés, Octavio o Coti, así lo hacemos más participativo. O sea, una de las preguntas puede ser relacionada con lo que decías antes, ¿no? ¿Se podría decir que un ciclo corto generaría más estabilidad si vos lo mirarías a través del tiempo, ¿no? Quizás es claro que vos decías, bueno, un ciclo largo puede disminuir el rendimiento potencial o disminuir el rendimiento alcanzable. ¿Vos Sí. esperarías ver que el ciclo corto tenga, si vos mirás una variación temporal, ¿no? Varios años. Uh-huh. Podríamos decir que quizás en términos de estabilidad de rendimiento, el ciclo corto podría ser más estable en ese sentido, quizá con menos producción de rendimiento, porque se sabe, ¿no? Pero, ¿qué opinás Sí. en eso? Sí, yo creo que el ciclo corto sembrado en una fecha que permite una floración en febrero, que no se vaya muy yendo para marzo, donde te caen las radiaciones y también la temperatura, es una buena opción, y contribuiría en la estabilidad del rendimiento, eso de seguro. Sí, y también
creo que hay otros desafíos en sorgo que, además de la selección de la fecha de siembra con el genotipo, dificultan cuando son fechas de siembra por ahí tan tardías, y la elección de un genotipo, ¿no? Como es el control de plagas a fin de ciclo y demás, que es algo que es muy relevante porque, bueno, se pueden tener grandes pérdidas de rendimiento. Pero sí, creo que a través de los años ciclo corto puede contribuir a esa estabilidad. Creo que nos falta mucho todavía para llegar a eso, porque no se suele elegir sorgo para siembras tardías actualmente, pero puede llegar el ciclo corto a traer una ventaja en ese sentido. Perfecto. Lo voy a dejar ahí, después tengo más preguntas pero de fenología también, así que pero voy a dejarlas así, los dejo a los muchachos. Bueno, si quieren sigo yo. Dale. Emilia, bueno, ante todo me uno a las felicitaciones de Ignacio. Realmente muy interesante el trabajo que llevaste adelante, y también no solo la claridad en la presentación durante todo el desarrollo de la misma, sino también cuando tuvimos los intercambios, que abordaste todas mis inquietudes de manera muy sólida durante la evaluación y el intercambio de la parte escrita, ¿no? de la tesis escrita. Así es que dobles felicitaciones. A mí tengo varias preguntas para hacerte, y me gustaría arrancar pensando en esta hipótesis 2 muy interesante que planteaste, pero hacer un escenario combinado, no tan blanco-negro como estaba planteado en esa hipótesis, ¿no? Entonces, en función de todo lo que vos estudiaste de este tema, de todo lo que pudiste avanzar y aprendiste con los análisis que llevaste adelante, ¿cómo te imaginás que respondería un ciclo largo, por ejemplo, sembrado temprano, como estaba en la hipótesis, que en un año que arranca como niño, como niño neutro que tiene buena disponibilidad hídrica al inicio, y que luego en la etapa reproductiva vira a año niña, ¿sí? Que es por ahí en donde yo vivo, Córdoba, es bastante frecuente esos cambios drásticos de escenarios hídricos. ¿Cómo te imaginás eso en función de lo que estudiaste? Y para esos años combinados, también en base a todo los datos que generaste, ¿qué estrategias de manejo recomendarías? Bueno, se está dando cada vez un poco más esto que vos mencionás que ves en Córdoba, que parte del año quizás arranca con buen nivel de precipitaciones y después se cortan en alguna parte del ciclo. Eso está ocurriendo cada vez más. Yo creo que ahí lo que es importante es no solo tratar de ubicar, de seleccionar la mejor estrategia entre genotipo y fecha de siembra que ubiquen la antesis, por ejemplo, donde está generando número de granos en un buen ambiente hídrico, sino también que no desatender el nivel de radiación, porque por ahí uno busca lo mejor para mitigar el proceso de déficit hídrico que uno pueda llegar a tener si siembra por ahí más tempranamente, en enero o a principios de febrero. Busca a lo mejor retrasar un poquito la fecha de siembra para llevarlo hacia más fines de febrero, marzo, y los niveles de radiación ya comienzan a caer. Eso también te puede llegar a impactar en el rendimiento. En ese caso, en esa situación, yo creo que una siembra temprana te garantiza a lo mejor poder explorar mejores radiaciones, y sorgo tiene la ventaja, digamos, de poder sobreponerse, digamos, ante la presencia de algún estrés hídrico por distintos atributos que tiene el cultivo, en espera de, a lo mejor, alguna precipitación. Es cierto también que
no hay una caracterización por ahí tan profunda en nuestros sistemas, en los genotipos que tenemos en el mercado, en qué es lo que pasa con la latencia también, que es un atributo que se observa en sorgo, que a lo mejor eso también puede hacer que ante la presencia de un estrés se te corra demasiado la antesis y ahí puedes llegar a tener algún problema en términos de radiación y de temperatura. Pero sí creo que en ese sentido la siembra de sorgo temprana puede llegar a ser una opción, y si no ya optar a lo mejor por un ciclo más corto, sembrado más tarde, que te permita salir de esos meses de alta demanda ambiental, como puede llegar a ser enero, si encima tenés una situación que te cambia el tipo de año y empezás a explorar déficit en ambientes hídricos. Bien, sí, yo la pregunta que le seguía tenía que ver con qué estrategias de compensación tendrían estos materiales, y algo mencionaste, ¿sí? Bueno. No sé, Octavio, si querés, o sea, para hacerlo más dinámico, porque tengo más preguntas, pero por ahí para ir pasándonos. Bueno, digo un rato, yo tengo también un montón de preguntas, pero bueno, para empezar, Emilia, también felicitarte. Aprecio mucho que hayas podido avanzar con tu trabajo de tesis a pesar de no tener una dedicación full time a tu formación de posgrado, eso es muy valorable. Y bueno, me ha tocado colaborar en algunos comités de maestrandos o doctorandos que están trabajando, y es realmente un esfuerzo muy importante que hay que poder poner para poder llegar a estar acá donde estás hoy. Así que, bueno, felicitaciones, y felicitaciones también por el trabajo, y al equipo que te acompañó, que sin duda también contribuyen, ¿no? Yo tengo muchísimas preguntas, y todo lo que se viene discutiendo hasta ahora acá, las preguntas que hizo Nacho, las preguntas que hizo Coti, están basadas un poco en esto de qué pasa con el ajuste entre fechas, entre ciclos, etcétera, pero mucho más basado en los resultados de modeling que en los resultados de campo, ¿no? La primera pregunta que yo te quería hacer es, ¿qué tan crítica sos con tus resultados de modeling? Mira, lo primero que hice es tratar de ver si los datos que yo obtuve a campo, poniendo las mismas condiciones en el modelo, tratando de simular los mismos años, obtenía resultados similares. Esto lo pude hacer una vez que ya estaban los coeficientes genotípicos descriptos, digamos, por el grupo de Brenda, y ya estaba el software, digamos, programado con esos coeficientes. Ahí pude hacer una comparación con los datos de campo que obtuve en las dos campañas que tuve ensayo. Se observó una mínima diferencia, por supuesto que no ajusta al 100%, pero sin embargo yo pensé que esa diferencia podía ser más grande y fue mínima, con lo cual eso me generó bastante tranquilidad y certidumbre de que los datos que iba a simular iban a ser muy parecidos a lo que yo obtuve a campo. Y a su vez también cuando hice las simulaciones con los años históricos, digamos, vi que las conclusiones y los datos que daba al final no eran datos tan fuera de lo que yo había visto en mis ensayos de campo, o por ahí leyendo bibliografía que también habla sobre el tema, con lo cual creo que es una herramienta muy buena, digamos, para explorar múltiples opciones de manejo. Sí creo que hay varias características que sería interesante sumarle al modelo en función de los genotipos que nosotros tenemos en el mercado y distintos ambientes, que bueno, el grupo lo ha estado haciendo, ha estado aumentando los horizontes, digamos, y los ambientes en los cuales ha validado el modelo, pero creo que todavía
hay chance de seguir sumando más información e enriqueciéndolo para que cada vez sea más ajustado y simule mejor. Pero yo me quedé conforme, digamos, cuando hice una validación, digamos, con mis datos de campo, me quedé conforme con los datos que dio. Vos dijiste que eran los coeficientes genotípicos derivados de genotipos de Advanta, ¿no? Sí, son 3, uno representante de cada ciclo. De cada ciclo. Sí, ¿Y son el los ciclo mismos corto, intermedio y genotipos, largo. son los mismos 3 genotipos que usaste vos en tu trabajo de campo? Exactamente, sí. No, yo Sí, de hecho, cuando hice la validación, la hice pensando en esos 3 genotipos, digamos. una cosa que me llamó la atención es que en los datos de campo, en la fenología de lo que es antesis, madurez fisiológica, ante el atraso de fecha de siembra, ninguno de los 3 ciclos acorta el ciclo cuando te vas muy tarde. En cambio, los resultados de modeling, lo que tienden en esa etapa particularmente, en la etapa siembra antesis, es muy parecido a lo que simula a lo que vos viste en realidad con los datos de campo, pero en los datos simulados, a medida que te atrasás en la fecha de siembra, los 3 ciclos tienden a converger en la duración de la etapa del llenado de granos. Ahí, bueno, eso fue lo más notable que vi en términos de los resultados de campo y lo de modeling. Y la otra es que me pareció que penalizaba un poco más el modeling, el rendimiento de los ciclos largos, en comparación con los otros ciclos. No sé si vos llegaste a hacer algún análisis un poco más cuantitativo de eso que uno ve mirando por ahí gráficos de barras, ¿no? Sí. Con respecto a lo primero que mencionabas, Octavio, sí, nosotros lo notamos también que a medida que íbamos atrasando la fecha de siembra, digamos, al final del ciclo, algo que el software hace es cuando empezás a explorar temperaturas bajas de 6 grados, empieza a cesar lo que es el llenado del grano, ¿sí? Entonces de golpe se interrumpe ese llenado. Y eso hace que te termina acortando la etapa, ¿no? Porque como que de golpe termina el llenado de una manera anticipada, y en campo por ahí lo que vimos, por ahí con la fecha del segundo año, que fue un poco más tardía, de cerca del 20 de diciembre, es que el cultivo quedó en campo y esperó, digamos, hasta que terminó de llenar y se pudo cosechar. Pero eso se vio y es una de las principales cosas que por ahí vimos distintas en el modelo. Sí, una de las cosas... Y después... sí, perdón. No, una de las cosas que yo decía que no podía ver con claridad yo es si lo que el modelo está simulando es que se acorta más el ciclo largo y el ciclo corto mantiene la duración del ciclo. Eso yo no lo puedo ver cuando veo el dato. Lo que veo es que a medida que te atrasás en la fecha de siembra hay una convergencia en la duración de la etapa. Pero no sé si es por que se acorta más la duración del ciclo largo, lo cual haría que se vaya más hacia el otoño-invierno y se encuentre con más temperaturas del ciclo largo, ¿no? Una posibilidad alternativa de ver eso a veces es ver las distribuciones de las frecuencias, que también lo podría hacer no solo para fenología, sino también para rendimientos, y dilucidar un poco la pregunta que hacía Nacho, ¿no? ¿Cuál es más estable en mantener los rendimientos en las distintas fechas, en los ciclos cortos, los ciclos largos? Eso tal vez con un análisis de distribución de frecuencias o de frecuencias acumuladas, que son usuales en la presentación de resultados de modeling, tal vez hubiéramos podido tener un poquito más de... Sí. Eso está hecho, digamos, lo armamos también en la frecuencia acumulada y se observó con los datos de la simulación, digamos, es que los ciclos cortos fueron los que presentaron mayor estabilidad, digamos, comparado con los ciclos más largos. Lo vimos también de esa manera por medio de un gráfico de frecuencias acumuladas. Sí. Quizás, Emilia, Octavio, ¿me puedo meter? Sí, seguimos la ronda. Dale. No, quizás porque
justo iba para ese lado cuando estaba tratando de terminar. Quizá la pregunta mía era esta, la de, nosotros estamos haciendo algunas simulaciones también, o sea, bueno, ya Ana también está trabajando acá y está ayudando tenemos 2 o 3 chicos trabajando en Appsing, ¿no? Sí. Y la forma que estamos encarando, en vez de mirar coeficientes genéticos, ¿no?, de cada híbrido, en verdad lo que estamos mirando es más más cuando tenemos tantos diferentes grupos de madurez, es si machea mejor la fenología. Y tratando de entender primero la fenología, ¿no?, que creo que mi pregunta quizá va a la pregunta que era de Octavio más que nada, ¿no? Y yo tengo que sacar una conclusión, ¿no? Y decir que la fecha de siembra me cambia más la etapa vegetativa y me refleja mejor o no me refleja en el campo. O sea, antes de mirar nada más si machean los rendimientos, prefiero no mirar el macheo de rendimientos, prefiero mirar primero si machea el ciclo del cultivo y si realmente vos podés decir que, por ejemplo, ¿no?, en maíz lo que estamos viendo es lo siguiente, que parece ser incluso en latitudes acá, que hay un efecto de latitud. O sea, hay un efecto cuando vos empezás a mover el CRM, los grupos de madurez, que no es siempre el mismo. Cuando vos lo dejás en una región, sí, es razonable y parece ser que se comporta como vos lo esperarías, pero cuando empezás a sacar de la región donde se formó, empezás a ver que no todo responde porque no están seleccionados para ese lugar. Entonces, ahí es donde no te quedás sin data, te quedás sin información, y esos coeficientes genéticos son mágicos algunos. O sea, están calibrados a veces muy site specific y no se puede hacer un modelo universal. Entonces, quizás yendo a lo que decía Octavio, es eso, lo que a mí me pareció que se podría mirar un poco mejor es ver no tanto la idea de meterse en coeficientes genéticos, sino de decir, viendo cómo respondieron en función de sus fenologías, y empezar a ver más la fenología primero y las duraciones, y de esa pregunta de decir, bueno, de poder responder y decir si se acorta más, o esperarías que se acorte más la etapa reproductiva o la vegetativa. Nosotros en maíz, por ejemplo, se ve que hay muy poca sensibilidad a etapa vegetativa, y donde tenés más acortamiento, cuando acortás el ciclo, es también mucho más en la etapa reproductiva. ¿Sí? Reproductiva. Sí, lo que yo pude observar es que cuando simulás los datos, el periodo de siembra en tesis, siempre está un poquito, te da más días, digamos, en las simulaciones comparado con lo que uno ve a campo. Son más o menos 10 días de diferencia que se observa cuando comparás lo que vos viste a campo, digamos, con las simulaciones. También... y eso, Emilia, es siempre en todo... por ahí. No, está perfecto lo que me decías. Eso siempre en todos... ¿Eso siempre en todos los cultivos y en toda la fecha de siembra, esos 10 días, es constante? No. Y en realidad te varía también mucho lo que ocurre en función de las fechas de siembra. Por ahí las más tardías son las que a lo mejor te producen un error un poco más marcado que las más tempranas. A lo mejor explorar un poco más qué es lo que está pasando ahí puede generar más información en términos de fenología. Bien. Bueno, sigo yo. Dale. Te cambio un poco, ahora te llevo a un plano imaginario, ¿sí? Desde la empresa, a partir de todos estos resultados, te proponen que lideres la parte de desarrollo de líneas de investigación en sorgo. En función de todo, y te dan todo el apoyo económico para eso, ¿sí? En función de lo que... en función de tus avances, ¿hacia dónde pensás o por dónde pensás que pasarían esas líneas de investigación? ¿A qué le pondrías toda la ficha si tuvieras luz verde para avanzar en este cultivo tan interesante y que estamos viendo que en esta campaña que viene va a trepar el 1.000.000 de hectáreas? Sí. Y el precio es muy interesante, ¿no? O sea, se está volviendo a apostar a este cultivo. Entonces, ¿para dónde vamos?
Yo creo que hay que empezar a ver a sorgo como una alternativa al maíz de segunda, ver alguna opción que nos permita empezar a sembrar un poco más tarde, con las limitaciones que tiene al no poder incorporarle genes que nos den ciertas resistencias o nos permitan bypassear, digamos, el daño de las plagas. Creo que hay que empezar a entender qué es lo que pasa más con sorgo en fechas más tardías para que empiece a ser una opción de cultivos de segunda en el país, que actualmente hay, pero poco, digamos. Creo que está ahí. Sí, la biotecnología viene como muy lenta con el cultivo. Sí, yo entiendo, por lo que conozco, es que bueno, no se ha avanzado en ese sentido porque cuando se incorpora alguna biotecnología, las agencias regulatorias tratan de ver el impacto que puede llegar a tener esa biotecnología en la diversidad, por ejemplo, y sorgo al tener, en nuestros sistemas productivos, al haber sorgo de Alepo, tenemos mucha chance de perder genes, digamos, con una hibridación ahí, y eso complejiza. Entonces, por eso no se ha puesto esfuerzo, digamos, en generar sorgos con alguna proteína contra insectos, por ejemplo. Está más que nada dada el manejo por medio de prácticas más bien culturales, ¿no? Fecha de siembra, genotipos. Entonces, Sí. para entender lo que acabas de decir, ¿te imaginas haciendo más ensayos multiambientales, tal vez, en siembras tardías, para ver esa respuesta? Sí, sí, exacto. Creo que es importante ver el comportamiento con primero, una red de ensayos más amplia, ¿no? Que abarque al menos las zonas en donde principalmente se siembra el cultivo, pero que poder ver qué es lo que está pasando al final del llenado, porque por ahí a lo mejor podés generar buen crecimiento vegetativo en las etapas iniciales, pero a lo mejor el llenado lo estás ubicando en condiciones que no son por ahí muy buenas y a lo mejor te limita mucho el rendimiento, digamos. Entonces creo que explorar qué es lo que pasa con el llenado y las bajas temperaturas al final sería algo importante para el cultivo. Bien. Bueno. Octavio. Bien. En ese esquema que proponés en base a la pregunta de Coti, ¿te parece qué peso tendrían las limitaciones desde el punto de vista de malezas y insectos? ¿Y qué peso tendría el comportamiento frente a ergot, por ejemplo, que también sería un problema serio ahí en las fechas de siembra de diciembre o de segunda? ¿Cuál cuál pesaría más, te parece? Yo creo que la incidencia de plagas, diarrea y bueno, otras plagas que se pueden presentar más a final del ciclo, también por ahí en estadios más tempranos Spodoptera puede llegar a ser bastante, a reducir marcadamente los rendimientos. Creo que insectos es el desafío más grande. A su vez que sorgo, por ahí al sembrarlo un poco más tarde, en las primeras instancias del crecimiento está expuesto a temperaturas quizás un poquito más elevadas que cuando uno lo siembra tempranamente. Entonces, por ahí, en términos de maleza, facilitaría, digamos, porque rápidamente crecería, si lo comparas con una fecha temprana, ¿no? Crecería más rápido, ganando lugar el cultivo a las malezas. Entonces creo que en ese sentido no se verían grandes impactos, pero creo que insectos sería lo más importante y después sí ergot, por ejemplo, entre otros que pueden llegar a aparecer. Bueno, yo sigo la ronda, pero antes de pasarle a Nacho, revisé la figura 311 de la tesis y se ve clarito la mayor estabilidad en esas distribuciones de frecuencia de los ciclos cortos, en todas las fechas, pero particularmente en la de diciembre y enero, ¿no? Sí.
A veces uno cuando ve esas figuras de frecuencias acumuladas en los resultados de modeling, tiende a pensar que la pendiente que tiene esa curva de distribución acumulada, cuanto más pendiente tiene, más estables son los resultados del modeling, ¿no? El tema muchas veces pasa por ver cómo se le pone algún indicador cuantitativo a esa estabilidad. Y bueno, con eso hay que avanzar un poco todavía en cómo se cuantifica, pero algunas pueden ser cuantificar, por ejemplo, la variación intercuartiles o interpercentiles de esa distribución, que hablan un poco de la pendiente o de los cambios que hay cuando varía la fecha de siembra, ¿no? Pero se ve clarito. Lo que hubiera podido agregarse al análisis es esa misma distribución de frecuencia para las fechas para la fenología, ¿no? Sí. Para la fenología. Nacho. Y creo que siguiendo eso, yo justo estaba mirando lo mismo ahora. Creo que una de las formas que se pueden hacer, incluso ahora también estamos haciendo más cosas con la parte de estadística bayesiana, es meterse después más adelante en la parte de mirar, empezar a estimar el intervalo de confianza, lo que se llama el credibility interval, de la pendiente, de la estimación de la slope. Entonces lo que tenés es una variación que es una frecuencia más poblacional que una estimación, porque la estimación a veces no tiene la parte de cálculo de error. Entonces ahí es donde te daría un poquito más cercano a ver cuál es la estabilidad de esa pendiente. O sea, teniendo una especie de rango de variación de la pendiente, ¿no? En la parte de modeling también lo podrías hacer corriendo, por ejemplo, 10.000 simulaciones. Claro, con volumen. Te va a tardar un par de días, te digo, porque no. Lo ponés y te vas. Lo estamos haciendo acá y a veces tenés 7 días, 10 días, o sea, o usas un cloud computing que es donde empezás a tener que trabajar con otro tipo para tratar de hacerlo aunque sea en un día, porque si no es imposible. Claro. Sí, yo cuando simulaba, sí, perdón, no, solo comentarte que sí, que esas cosas hay que tenerlas en cuenta también porque te lleva un tiempo y por ahí, bueno, si llegas a tener algún problema en el medio, se te corta la simulación, entonces son cosas que hay que tener en consideración también. Sí, y es algo que me parece que va a ser más frecuente, empezar a ver que, como Octavio decía, ¿no? Mirar esta parte de distribución de frecuencias y empezar a tener cálculos de error de esas pendientes y distribución como para empezar a ver más cercanamente cuál es la media poblacional, saliendo un poco de los datos de campo hacia algo más cercano. Quizás para cerrar un poco el círculo que había propuesto Coti de este mundo imaginario, una de las cosas que yo veo en Sorgo y que lo veo también como desafío en Estados Unidos es pensar en el sistema, o sea, no tanto pensar en el cultivo, porque pensando en el cultivo yo creo que en el corto tiempo hemos fallado, desde el lado mío, ¿no? Digo, hemos fallado en tratar de promover o de ayudar al sorgo. Entonces quizás, pensando de ese lado, y Octavio también tiene bastante experiencia en esto, es si vos pensás en ciclos, ¿no? De intensificación, ¿qué efecto o qué ideas vos podrías proponer a partir de lo que ves ahora, ¿no? En términos de secuencias de cultivo. ¿Cómo podríamos poner al sorgo dentro como un actor quizás principal, pero en la secuencia, no como un actor de solo el sorgo en sí mismo, pero qué tipo de rotación o de secuencia pensás que podrías armar ahora que tenés más información de esta parte de sorgo? Sí, yo creo que y coincido con vos en que hay que trabajar muchísimo en sorgo, por eso es lo lindo que tiene el cultivo también, es que hay mucho para generar, pero creo que en términos de rotación es donde más tenemos para aportar, porque es conocido todo lo bueno que genera en términos de fertilidad en los suelos, y empezar a pensar más en rotaciones a largo plazo creo que es algo que tenemos que lentamente ir cambiando, ¿no? Nuestras cabezas, no pensar solo en el ciclo en sí, en una campaña, sino empezar a plantear rotaciones de largo plazo. Creo que esto de poder tener una buena selección entre
o elegir la mejor estrategia entre sembrar ciclos el largo del ciclo y la fecha de siembra y poder moverte en rango de fechas de siembra te permite ocupar o desocupar antes o después los suelos, digamos, para pensar en otros cultivos. Creo que rotaciones en donde también se involucren leguminosas en el año o en los años, digamos, va a traer muchos beneficios, pensando también si sorgo se ubica después de una leguminosa que pueda aprovechar un poco el nitrógeno y demás que se encuentra presente en el sistema, también va a potenciar los efectos de la práctica en sí, de la selección de la fecha de siembra, el genotipo y maximizar esos rendimientos. Yo creo que por ahí fechas de siembra más tardías a lo mejor nos permitirían a nosotros ubicar en el invierno algún cultivo, dependiendo la zona, alguna leguminosa que esté hasta, no sé, noviembre, por ejemplo, que lo podamos cosechar y después sembrar un sorgo tardío y tener más parte del año del ciclo con el suelo bajo producción, ¿no? Produciéndolo con distintos cultivos, distintas rotaciones. Yo creo que, Emilia, ¿qué pensás? Por eso creo que la fecha de segunda tiene... Digo, ¿qué pensás? Perfecto lo que decía. ¿Y qué pensás de una rotación trigo-canola antes del sorgo? Sí, no conozco mucho el cultivo de canola, no tuve mucho la oportunidad de trabajar con el mismo, pero creo que sí, que sería una buena alternativa y después ya sumar con sorgo. Sí, yo creo que la alternativa con legumbres invernales, pues arveja, por ejemplo, que es lo más común ahí, podría ser una alternativa interesante. La pregunta que yo me haría es, luego de esa arveja, ¿por qué sorgo y no maíz? Sí, es verdad eso, siendo que el maíz tenés más facilidades, digamos, pero sorgo te está aportando también mucha biomasa sobre la superficie del suelo. Entonces creo que también, si uno lo piensa a largo plazo, podría tomar ventaja de eso, ¿no? Del todo el aporte que hace vegetativamente sobre la estructura del suelo. Creo que en ese sentido está un poquito mejor, digamos, que maíz. Sí, complejizaría el control de plagas, pero creo que en ese sentido sorgo gana. Yo estoy de acuerdo con eso, Emilia, pero le agregaría costos menores, sí, también. Y le agregaría estabilidad. Claro. Sí, sí. Perdón, Coti. No, está perfecto. Aparte, termina bien la idea de lo que arranca con la pregunta de Nacho. Yo me salgo ahora del plano imaginario y es una pregunta curiosa desde el desconocimiento, ¿sí? No trabajo no tengo experiencia trabajando con sorgo, pero estoy en la región, estoy en Córdoba, ¿sí? Y acá principalmente la fecha de siembra que manejan los productores es noviembre. Ajá. Leyendo todo lo que bien mencionabas en la introducción referido a este tema, donde bien comentabas que por un tema de temperatura del suelo bajas en primavera, y por el otro lado la importancia económica de otros cultivos como maíz, muchas veces es frecuente que esta fecha de siembra se retrase a noviembre, ¿no? Y entonces yo me llamó bastante la atención en la hipótesis 1, ningún largo de ciclo. Yo te quería preguntar cuál fue el fundamento que te llevó a hipotetizar eso, ¿no? Sí. En realidad, cuando arrancamos a discutir el proyecto, lo que pensábamos era que esas fechas de siembra iban a ubicar principalmente el periodo crítico, la antesis, en pleno enero, porque siempre pensamos un poco en cómo se viene comportando maíz, que en esta zona principalmente el maíz temprano
las primeras fechas de siembra logra floraciones en diciembre, y ya un maíz de segunda ya esas floraciones las ubica más en febrero. Y hipotetizábamos y pensábamos que sorgo podría llegar a ser parecido en ese sentido, y que fechas de noviembre ubicarían la antesis en enero. Sin embargo, no logramos con ninguna fecha de siembra floraciones en diciembre, y a su vez también lo que se observó es que las fechas de noviembre ubicaron la antesis, digamos, el periodo crítico en febrero, y no la demoró demasiado hacia condiciones más de menos radiación o temperaturas decreciendo, ¿no? Entonces, el detrás de escena, digamos, el trasfondo de por qué noviembre creíamos que no era una fecha, era porque pensábamos que posiblemente la antesis iba a caer en enero, y eso iba a impactar en la generación del rendimiento por el momento del año en donde se está ubicando el mismo. Claro. Bueno, alguien está llegando. El agua. El agua, el que me trae agua. Bueno, no es... Son las medialunas, me parece. Claro. Ay, ojalá. No, tal vez en ese sentido, en función de lo que estás comentando, la segmentación del mes, no trabajar el mes completo, sino porque no es lo mismo la primera quincena de noviembre que la segunda. La segunda, bueno, sí, también. Sobre todo, y bueno, tus datos lo muestran, ¿no? Así que bueno, nada, eso, gracias. La verdad que tenía esa duda también. Aprendí un montón, así que gracias. Gracias. Yo estoy muy contenta con los resultados, así que... Están re lindos. Yo tengo una última pregunta. ¿Se puede, Gustavo? Sí, se puede, por supuesto. Bueno, en los años extremos de baja disponibilidad de agua, por ejemplo 2008, ¿pudiste ver si el modelo podía capturar en parte algo de la latencia que la hemos visto esos años, ¿no? 2008 o este último año que pasó, donde vimos muchos lotes donde se expresó la latencia en el caso de sorgo. Si pudiste ver si el modelo, si Apsin capturó algo de eso en los años muy extremos. No, la verdad es que no vi así en un año tan puntual como el 2008, que hubo una sequía tan marcada. Lo que sí se observó es que en general cuando vas moviendo la fecha de siembra, cuando la vas atrasando principalmente, en esas condiciones, digamos, ante la presencia de algún tipo de estrés, nosotros lo tomamos como clasificado como año niño o niña, vimos que los años niño tendieron a florecer unos días antes, no muchos antes, pero se vio un adelanto de esa antesis respecto a años con un déficit hídrico. Honestamente no hice zoom en un año como el 2008, por ejemplo, para ver bien qué era lo que había pasado, pero entiendo que todavía no está incorporado ese rasgo en el desarrollo, digamos, del software, porque de hecho tampoco está tan caracterizado los genotipos que nosotros tenemos, o por lo menos yo no lo he visto, en términos de latencia. Creo que también ahí hay una oportunidad para caracterizar un poco los genotipos que tenemos en el mercado, con cómo se comportan ante un estrés hídrico y cómo manifiestan esa latencia. Sí. ¿Puedo agregar algo cortito en eso? Sí, gracias, Gustavo. Sí. La pregunta a Octavio, o sea, creo que nosotros estamos mirando un poco eso, la parte del timing, y a veces el modelo no captura también el timing como captura el efecto en sí mismo del estrés. Y lo estamos viendo en maíz y en soja lo mismo, parecido, o sea que todavía hay bastante para armar en la parte del modelo, de ver la parte del timing. Creo que lo otro que decía Octavio de la parte de la secuencia de por qué sorgo, en muchos casos nosotros creo que la respuesta de por qué sorgo puede ser, dependiendo de cuál fue la productividad de ese cultivo de invierno,
y el tipo de cultivo de invierno que tengas, la disponibilidad de agua a la siembra. Y empezar a mirar la proyección climática que tengamos. Obviamente sabemos lo que son el error que tienen las proyecciones climáticas, pero a ver, creo que es una de las herramientas que podemos empezar a trabajar con productores para selección de cultivos, ¿no? ¿Por qué no maíz y por qué sí sorgo? Y creo que si uno miraría cantidad de agua a la siembra disponible, proyecciones climáticas, y después otro efecto que nunca hablamos mucho es el tema de temperatura, de estrés térmico. Y se ve en algunas partes, de vuelta, muy probable que no sabemos muy bien, el modelo toma el estrés térmico en forma muy, muy simplificada. Por lo cual, en la parte de estrés térmico habría que hacer más trabajo mirando bien cómo mejorar esa parte del modelo, porque al menos nosotros no nos capta muy bien tampoco. Pero creo que en ese sentido, en la parte de intensificación de cultivo y de uso de agua, creo que ahí entraría muy bien en la parte de sorgo, en buscar algunas mejoras, pero no solo en cultivo en sí mismo, de vuelta, mirar el sistema y ver el land equivalent ratio, o sea, mirar el uso de la tierra y empezar a tener más proyecciones de sistema de producción. O sea, igualmente está bueno todo lo que hiciste, nos dejaste más preguntas para futuros estudios. Sí, hay mucho es lo interesante el cultivo también, ¿no? Que tiene mucho para mucho explorar. Para hacerse, mucho todavía, sí. Ahí lo dejo, Gustavo. Si tienen más preguntas pueden hacer, si no, me dicen. 1, 2, 3, no tienen más preguntas. Entonces, primero la verdad es que les quiero agradecer por hacer las preguntas que hicieron, que enriquecen no solamente la tesis, sino es un aprendizaje para todos, posiblemente no solamente para Emilia, con todos estos intercambios. Así que muchas gracias por el tiempo que le han dedicado a leer la tesis, por el tiempo que le han dedicado en general a todo el proceso, de estar conectados el día de hoy, sabiendo que el tiempo es limitante para todos, así que les quiero agradecer especialmente a Coti, Octavio y Nacho por todo este intercambio tan rico y tan bueno que tuvo lugar en la defensa de Emilia. Y ahora le quería dar la palabra a Brenda para que pueda hacer una pregunta, una reflexión o algo que ella tenga ganas de decir al respecto y daríamos por cerrada esta parte una vez que Brenda termine de decir lo que tenga ganas de decir. Gracias. Bueno, gracias, Gustavo. Bueno, gracias al jurado. Y lo único que tengo para decir es felicitaciones, Emilia. Espero que lo hayas disfrutado, porque, bueno, una de las cosas que yo le decía cuando daba la tesis, la defensa sobre todo, es tenés que disfrutarlo, porque la defensa es para disfrutarla, no es para pasarla mal. Es un único momento, así que espero que lo hayas disfrutado. Bueno, nada, simplemente decir que el avance que yo veo de Emilia en este tiempo fue muy importante y creo que lo veo en la defensa, así que más felicitaciones. Y bueno, como bien dijeron, Emilia, vos fuiste un punto de partida de un montón de cosas o de preguntas que surgieron en Sorgo también, así que yo muy contenta de haber pasado estos años con vos. La motivación que siempre tuviste fue muy importante para también motivarme a mí a seguir, así que bueno, nada, eso, felicitaciones. Gracias, Brem. Bueno, entonces en este emotivo momento damos por finalizada esta etapa de la defensa de Emilia. Les agradezco nuevamente a todos, a la participación de Diego también y de Sebas, conectados acá, el comité completo de Emilia, que es muy poco frecuente, te digo, verlo, sí. inclusive en la virtualidad, con lo cual es un acompañamiento muy fuerte, así que estás muy respaldada por todo tu comité, lo cual es muy loable y muy lindo también para nosotros. Caro, si podés, si te parece, podés ya frenar la grabación.